ocupa el lugar como un día madurado en mi corazón, pavo por dirigir. Vivo un día especial, nunca me por olvidar cómo llegan a mi vida y para transformar mi vida de una vida de dolor para una vida de amor y cubre mi gozo. Oh sí, damos a Jesús que está viva de mi vida, que está brilla con esplendor de mi corazón. Damos a Jesús que está viva de mi vida, que está brilla con esplendor de mi corazón. Nunca me quiero separar de vos, siempre va mi queda cerca vos. Sin nada más, yo chico amor. Ahí estamos, dame amigo en mí, que más te amor. Mi alma está sediente, vivo espíritu fiel, me por viva sin ye. Nunca me por olvidar cómo llegan a mi vida y va a quitar mi tristeza y cambié de alegría. Nunca me que separar por ti amor y por calor. Jesús bota mi gozo. Oh sí, damos a Jesús que está viva de mi vida, que está brilla con esplendor de mi corazón. Damos a Jesús que está viva de mi vida, que está brilla con esplendor de mi corazón. Nunca me quiero separar de vos, siempre va mi queda cerca vos. No tengo nada más dulce como amor. Damos a Jesús que está viva de mi vida, que está brilla con esplendor de mi corazón. Damos a Jesús que está viva de mi vida, que está brilla con esplendor de mi corazón. Damos a Jesús que está viva de mi vida, que está brilla con esplendor de mi corazón. Damos a Jesús que está viva de mi vida, que está brilla con esplendor de mi corazón. Mi Jesús, mi Señor, de mi corazón. Sea tu santo nombre. Oh, grande tú eres, Padre. Hermano, tú que nos sigues en las redes sociales, empieza a adorar en este momento. Ponte
en una actitud de adoración. Dobla tus rodillas si tú puedes donde está y empieza a alabar su santo nombre. Oh, bendito y alabado sea tu nombre. Únete con nosotros en este momento y empieza a adorar tu santo nombre. Oh, gloria, gloria, gloria a Dios. Aleluya. Oh, bendito y alabado sea tu nombre. Hasta allí donde tú estás, el Espíritu Santo te va a tocar también. Donde quiera que tú estés, si te ponen una actitud de adoración en este momento y te une con nosotros a adorar al Señor, tú vas a ver el mover de las aguas. Tú vas a sentir el mover de las aguas. Oh, gloria, gloria a Dios. Oh, bendito y alabado sea tu nombre. Hermano, sigue adorando, no te quedes callado. Es un solo día en la semana que sacamos para adorar al Señor. Es un solo día. Es un solo día de los cultos que hacemos, que sacamos ese momento para adorar al Señor. Así que adóralo con libertad, adóralo con plenitud, con libertad. Dile: Señor, yo vine a adorarte. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Oh, Padre, ven, 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 ven. Ven, Espíritu Santo. Oh, bendito y alabado sea tu nombre. Declara, declara en este momento. Oh, mi alma te alaba, Padre mío. Dile: Espíritu Santo, ven. Jesús, ven. Jehová, ven. Oh, gloria a Dios. Ven, Espíritu Santo, ven, ven. Toma control por completo de mi vida. Oh, bendito y alabado sea tu nombre, Jehová. Oh, maravilloso eres, Padre. Maravilloso eres, Padre mío. Maravilloso eres, papá. Oh, gloria a Dios. Gloria a Dios. Ay, bendito tú eres, papá. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Mi alma te alaba, Padre mío. Mi alma te alaba. Mi alma te alaba, Padre Santo. Oh, bendito y alabado sea tu nombre. Oh, gloria a Dios. Yo me uno con los ángeles en este momento y digo: santo, 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 santo. Oh, gloria a Dios. Oh, bendito y alabado sea tu nombre. Oh, maravilloso eres, Señor. Maravilloso eres, papá. Maravilloso eres. Maravilloso eres, Jehová. Oh, bendito y alabado sea tu nombre. Oh, digno de alabanza, digno de adoración eres, Padre. Digno de adoración eres, Señor. Gloria a Dios. Oh, Padre Santo, ven. Ven, 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 lléname, ven, ven, ven. Oh, Señor mío. Oh, bendito y alabado sea tu nombre. Que nunca se aparte tu presencia de mi lado, Padre mío. Que nunca se aparte de mí, Jehová. Oh, Señor, mi alma te adora, papá. Mi alma te adora, Padre Santo. Mi alma te adora, papá. Gloria a Dios. Oh, Padre Santo, bendito y alabado sea tu nombre, Señor. Señor, te doy el control absoluto de mi vida, papá. Oh, bendito tú eres, Padre. Gloria a Dios. Gloria, gloria, gloria a ti, Señor. No te detenga, hermano. Sigue adorando, sigue adorando. Siente la presencia del Señor que se ha derramado en este lugar. Oh, gloria a Dios.
Oh, mi alma te alaba, papá. Oh, bendito y alabado sea tu nombre, Padre. Oh, Jesús, 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 Jesús. Jesús, hijo de David. Ven, ven. Gloria a Dios. Oh, Padre Santo. Señor, con mi fuerza no puedo. Con mi fuerza no puedo. Bendito y alabado sea tu nombre. Oh, gloria a Dios. Jehová. Oh, Señor. Oh, Jehová, Padre mío. Espíritu Santo de Dios, ven. Espíritu Santo de Dios. Oh, papá, gloria a Dios. Oh, gloria, 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 gloria a Dios. Gloria a Dios. Oh, bendito y alabado sea tu nombre. Oh, maravilloso eres, Señor mío. Maravilloso eres, Padre. Maravilloso eres, papá. Gloria a Dios. Oh, mi alma te alaba, Padre. Mi alma tiene sed de ti, Señor. Oh, gloria, gloria a Dios. Oh, bendito y alabado sea tu nombre, Padre mío. Oh, maravilloso eres, maravilloso eres, maravilloso eres. Maravilloso eres, Señor. Oh, gloria, gloria, gloria a Dios. Sigue adorando al Señor, hermano. Sigue adorando, sigue clamando. Oh, bendito y alabado sea tu nombre. Solamente dile, Señor, yo vine a adorarte. Señor, yo vine a adorarte en esta noche. Oh, gloria a Dios. Señor mío, yo vine a adorarte. Padre Santo, yo vine a adorarte. Señor, Señor mío, Señor bueno. Quiero agradarte, Jehová. Quiero conquistar tu presencia cada día, papá. Oh, Señor mío. Oh, bendito y alabado sea tu nombre, Padre. Oh, gloria, gloria a Dios. Oh, Padre mío, bendito eres, Señor. Oh, gloria, gloria a Dios. ¡Aleluya! Oh, grande tú eres, papá. Grande eres, Padre Santo. Maravilloso eres, Señor. Digno de alabanza eres. Digno de adoración eres, Padre mío. Oh, Padre Santo, ¿cómo no he de alabarte, Señor? Oh, Jehová. Padre Santo, bendito eres, Señor. Si cuando yo estaba perdido en delitos y pecados, tú me rescataste, Jehová. Oh, Padre mío, me sacaste del lodo cenagoso, del pozo de la desesperación, y pusiste mi pie sobre peña, y enderezaste mi paso, Padre Santo. Oh, Jehová, cómo no he de alabarte, Señor. ¿Cómo no he de alabarte, Padre mío? Oh, gloria, gloria, gloria a Dios. Aleluya. Bendito y alabado sea tu nombre, paz. Oh, Padre mío. Grande, grande eres, Señor. Grande tú eres, Jehová. Gloria a Dios.
Gloria a Dios, bendito y alabado sea tu nombre. Tú eres digno de alabanza, papá. Tú eres digno de adoración. Hermano, no te detengas, sigue alabando a Dios. Sigue alabando a Dios. Declara en esta noche, declara una bendición en esta noche en adoración. Oh, gloria, gloria a Dios. Bendito y alabado sea tu nombre, Padre mío. Tú eres digno de alabanza, papá. Gloria a Dios. Gloria a ti, Señor. Oh, Padre Santo, bendito eres. Tú eres digno de alabanza, papá. Oh, gloria, gloria, gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria, gloria a Dios. Aleluya. Poderoso, poderoso, poderoso. Sigue adorando, hermano, sigue adorando. Llénate de Dios en esta noche. En noche de adoración, noche de adoración. Aleluya. Diles, Espíritu, Espíritu, rebosa mi copa en esta noche. Espíritu Santo, desciende como fuego en esta noche. Aleluya. Dile, ven Espíritu Santo sobre mi vida en esta noche. Quiero adorarte, quiero adorarte, quiero adorarte, quiero adorarte. Aleluya. Hermano, que no haya nada que te impida adorar a Dios en esta hermosa noche. Tú viniste aquí para adorar a Dios. Aleluya. Así que no te quedes callado. Bendito es el Cordero de Dios. Bendito y alabado es el nombre del Señor. Aleluya. Adora a Dios, adora a Dios, adora a Dios, adora a Dios, adora a Dios. Aleluya. A eso vinimos a este lugar. Adorar a un Cristo vivo y de poder. Aleluya. Poderoso es el nombre del Señor. Dile, Espíritu, Espíritu Santo de Dios, Espíritu Santo de Dios, desciende como fuego en este lugar. Aleluya. Así como tú lo hiciste en ese día grandioso, en ese día de Pentecostés, Dios amado. Así queremos que en esta noche tú derrame tu gloria, derrame tu poder sobre nuestras vidas, Padre. Dios de la gloria, aleluya. Oh, poderoso es el Cordero de Dios. Alabado es el nombre del Señor. Ya tú le presentaste tu vida al Señor en esta noche. Ya tú le dijiste al Señor lo que querías. Ya tú presentaste tu petición al Señor. Aleluya. Dale la gracia por eso que pediste. Alabado es el nombre del Señor. Ser agradecido. Alabado es el nombre de Cristo. Dile gracias, Señor. Gracias por cada petición, Dios amado. Yo quiero adorarte. Ahora yo quiero adorarte. Yo quiero adorarte. Yo quiero entrar ante tu presencia, Dios, para darte la gloria, para darte la alabanza, Jehová, que tú mereces, Dios de la gloria. Permíteme alabarte en esta noche, Señor. Habla con Dios, hermano. No me mire a mí que estoy aquí parada. Aleluya. Siente la presencia del Señor. Provoca a Dios en esta noche. Aleluya. Dile, yo quiero sentir tu poder. Yo quiero sentir tu fuego, Padre. Yo quiero, Dios mío, buscarte, Dios amado. Llenarme de ti en esta noche. No me quiero ir como yo vine, Señor, a este lugar. Derrama tu gloria sobre mi vida, Dios de la gloria. Háblale a Dios en esta noche, hermano. En noche de alabarle, en noche de glorificarle, en noche de exaltar su nombre. Aleluya. Dile que te llene, dile que te llene, dile que te llene, dile que te llene. Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo. Habla con Papá Dios en esta noche, hermano. Abre tu boca, aleluya. Abre tu boca. Dile, yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero un toque de Dios en esta noche. Yo quiero sentir tu poder, Jehová. Oh, Dios de la gloria, aleluya. Poderoso es el nombre del Señor. Díselo, hermano, con todo tu ser, aleluya. Abre tu boca, no te quedes callado, aleluya. Oh, Jehová, tuya la gloria. Oh, Jehová, tuya la gloria, aleluya. Alguien te dijo para dónde tú vas y tú dijiste, yo voy a alabar a Dios. Yo voy para el templo a adorar a Dios. Yo voy para la casa de
Dios, hermano, aleluya. Gloria al nombre del Señor, aleluya. Oh, Jehová, 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 aleluya. Oh, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Toca, toca, toca las vidas en esta noche. Toca cada vida que no puede abrir su boca, Señor, en esta noche. A ti reprendo toda fuerza contraria en el nombre de Jesús de Nazaret. Todo lo que nos impide adorarte, Jehová, descontamina los aires en esta noche, Señor. Padre, esa persona que no pueden abrir su boca, toca sus labios, Señor. Tócale ahora, 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 tócale. Jehová, tócale, 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 que no es con su fuerza, Señor, es con tu fuerza, Padre Celestial, aleluya. Gloria al nombre del Señor, aleluya. Oh Jehová, tú conoces la mente y los corazones, Señor, en esta noche. Tú conoces, Señor, cada uno de los hermanos que están aquí presentes. Tú conoces los hermanos que no están sintonizando, Jehová. Padre Celestial, ellos quieren alabarte, ellos quieren exaltarte, ellos quieren darte la gloria, Jehová. Yo lo sé, yo lo sé, yo lo sé. Jehová, tú lo sabes que ellos quieren agradarte, que no quieren bendecirte, Señor. Derriba los muros en esta hora, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gloria al nombre del Señor. Dime, hermano, ¿para dónde vas? Aleluya. Dime, hermano, ¿para dónde vas? Alabado es el Cordero del Señor. Yo no sé qué tú le dijiste, aleluya, pero mi hijo me pregunta, ¿dónde tú vas ahora, mami? Yo voy a la casa de Dios a adorar a Dios, aleluya. Vete con Dios, mami. Alabado es el Cordero del Señor, aleluya. ¿A dónde tú viniste, aleluya? ¿A dónde tú te dirías? Alabado es el nombre del Señor. Nos dirigimos al templo a adorar a Dios. Nos dirigimos al templo a clamarle, a adorarle, a exaltarle, a darle gracias. A darle gracias por la vida, a darle gracias por la prueba, a darle gracias por la lucha, a darle gracias por la enfermedad. No importa la circunstancia que esté, aleluya. Vinimos a adorar a Dios en este lugar, alabado sea Dios. Vinimos a adorar a Dios, aleluya. No pierda tu tiempo, alabado sea el Cordero de Dios. Dale lo que tú le trajiste al Señor en esta noche. Dale esa alabanza, esa adoración, porque le pertenecen a Él, aleluya. Poderoso es el nombre del Señor. Poderoso es el nombre del Señor. Poderoso es el nombre del Señor. Cuando esté cansado y abatido, alabado es el nombre del Señor. Dilo a Cristo, aleluya. Si te sientes débil y confundido, alabado es el nombre del Señor. Dilo a Cristo, aleluya, 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 aleluya. Eres tu amigo fiel, Él te aclara la mente, aleluya. Gloria al nombre del Señor, aleluya. La gloria es de Dios. La gloria es para Dios, aleluya. Eres poderoso, eres real, eres digno de gloria, eres digno de alabanza, eres digno de adoración. Eres el gran yo soy, eres soberano, eres grande y poderoso, hermano, aleluya. Se ha probado todo y todo te falla, prueba a Cristo, aleluya. Se ha probado todo y todo te falla, prueba a Cristo. Se ha probado todo y todo te falla, prueba a Cristo, aleluya. Eres tu amigo fiel, alabado es el nombre del Señor. Estará contigo hasta el final. Se ha probado todo, prueba a Cristo, aleluya. Él no falla, Él no falla, Él no falla. Alabado es el nombre del Señor. Levanta tus manos en esta hora, aleluya. Dale la gloria al Señor, aleluya. Santo es el nombre del Señor. Tuya la gloria, tuya la alabanza, Señor. Padre celestial, Dios del cielo, derrama tu gloria en este lugar. Derrama tu unción fresca, Señor, así como siempre lo haces, Señor. Cuando tú no lo haces al principio, lo haces por mitad, por el medio, como sea, en lo último, pero tú te glorificas, Señor, aleluya. Estamos
más que agradecidos, Señor, porque no somos merecedores, Dios amado, pero tú por tu infinita misericordia, Señor, tú siempre nos visitas, Dios de la gloria. Tú derrama tu gloria en este lugar, tú desciendes en este lugar, Señor. Tú siempre llegas en el momento preciso, Dios. Tú siempre llegas en el momento preciso, Dios. Tú siempre llegas a tiempo, Padre. Gloria al nombre del Señor, aleluya. Dios está obrando, aleluya. Dios está obrando en tu vida, aleluya. Dios está obrando, alabado es el nombre del Señor. Mi Dios está obrando, aleluya. Cuando te sientes solo, Él te lleva de la mano. Él siempre está contigo, alabado es el nombre del Señor. Él nunca, nunca, nunca te ha dejado. Somos nosotros que nos apartamos, pero Dios siempre está ahí, esperándonos con los brazos abiertos. Él te espera con los brazos abiertos. Él te espera para darte amor. Él te espera para sanar tus heridas. Aleluya. Sigue adorando, sigue adorando, sigue adorando a Dios. Atrévete a tocar el manto en esta noche, aleluya. Atrévete a tocar el manto, atrévete a tocar el manto de Jesús. Aquel que caminó sobre las aguas está aquí caminando, está aquí caminando. Alabado es el nombre del Señor. Aquel que caminó sobre las aguas, alabado es el nombre del Señor. Ese está a tu lado, está a mi lado. Alabado es el Cordero de Dios. Siéntelo como llama en esta noche, aleluya. Siéntelo como quema, bendito es el Cordero de Dios. Él está aquí, Él está aquí, Él está aquí. La sangre de Cristo tiene poder, hermano. Alabado es el nombre del Señor. La sangre de Cristo tiene poder. 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 Alabado es el nombre del Señor. Hay poder en el nombre de Jesús, aleluya. Hay poder en la sangre de Jesús, aleluya. Dilo en esta noche, hermano, aleluya. Atrévete a decir: hay poder en la sangre de Jesús, aleluya. Hay poder en la sangre de Jesús, aleluya. Hay poder en la sangre de Jesús, aleluya. Hay poder, hay poder, hay poder, hay poder, hay poder. Hay poder en la sangre de Jesús. Hay poder en la sangre de Jesús, aleluya. Oh, gloria, 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 gloria. Hay poder en la sangre de Jesús. Hay poder en la sangre de Jesús. Hay poder. Abre tu boca, abre tu boca, abre tu boca y dilo, 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 dilo. Hay poder en la sangre de Jesús. 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 Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Gloria a Dios, aleluya. Llévate todo cansancio, Señor, aleluya.
Llévate toda dolencia, toda pereza, Señor. Llévatela ahora en el nombre de Jesús. Todo dolor de cabeza, Señor, se va ahora en tu nombre. En el nombre de Cristo, aleluya. Eres poderoso, eres real, Dios de gloria. Padre, en esta hora te presentamos a Jessica. Ora conmigo por Jessica Martis. Bendito es el nombre del Señor. Para que sea el Señor pasando sus manos sanadoras. Bendito es el nombre del Señor, aleluya. También vamos a orar por Ángelo Reyes. Gloria al nombre de Jesús, que tiene problema en el hígado. Bendito es el nombre del Señor. Vamos a orar por estas dos personas por sanidad, hermano. Ora conmigo, bendito es el nombre del Señor. Ponte sobre tus pies, hermano, y ora conmigo. Clama por estas dos personas, aleluya. Porque Dios es un Dios de milagro. Dios es un Dios de milagro, aleluya. Padre celestial, Dios de gloria, tú conoces a Jessica Martis, Señor. En esta hora te la ponemos en tus manos, Señor. Que sea tú pasando tus manos sanadoras sobre esta vida, Señor. Padre, ten misericordia, Dios de la gloria. Padre, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, la declaramos sana en el nombre de Jesús de Nazaret. Tú te llevaste nuestras enfermedades en la cruz del Calvario. Que Jessica pueda creer en esta palabra, Señor. Oh, Padre celestial, toca a Jessica de una manera en especial. Toca su vida, Señor. Dios, levántala, Dios del cielo. Que ella pueda creer, pueda confesarte, Señor. Si ella no te conoce, Señor, tráela a tus pies, Dios de gloria. Y si te conoce, Padre, dale fuerza, Jehová. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Padre celestial, Dios de gloria. Mira a Ángelo Reyes, Señor, Dios del cielo. Mira su hígado, Señor. Oh, Dios de la gloria, tú conoces cada uno de sus órganos, Señor. Pasa tus manos sanadoras. Tú lo creaste, Señor. Manifiesta tu poder, Dios de la gloria, en estas vidas. En el nombre de Jesús, aleluya. Levántate, hermano, y adora a Dios en esta noche, aleluya. Eres poderoso, eres real. Levanta tus manos, aleluya. Dale la gloria al Señor. Abre tu boca, Padre. Abre tu boca, no te quedes callado. Alabado es el Cordero de Dios. Grítale al Señor en esta noche. Dale la gloria, la gloria, la gloria. Dile: te alabo, te alabo, te alabo, te alabo, te alabo. Te adoro, te adoro, te adoro, te adoro, aleluya. Te amo, Señor. Díselo, díselo, no tenga vergüenza, porque en aquel día Él se avergonzará de ti. Oh, gloria al nombre del Señor. Dile: te amo, Jehová. Padre, te adoro, te adoro, te adoro, te adoro. Te alabo con toda mi mente, con todo mi ser, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Está na caminhar, tu milagre está na caminhar. Mi nota entrega, en Dios me da confiar. Mi milagre está na caminhar. Cántalo, cántalo, hermano. Díselo más fuerte. Un milagro viene de camino. Yo no desmayaré, en Dios confiaré. Mi milagro viene de camino. Díselo nuevo, díselo, díselo. Mi milagro de camino. Díselo, hermano, abre tu boca y cántale al Señor. Milagro viene de camino. Oh, gloria a Dios. Yo no desmayaré, en Dios confiaré. Mi milagro viene de camino. Gloria a Dios. ¿Qué está esperando tú? Alabado sea el nombre del Señor.
Hay promesa para cada uno de nosotros, aleluya. Recuerda que tu milagro viene de camino, aleluya. Lo que Dios te prometió, Él lo va a cumplir. Alabado es el nombre del Señor. Que tú le estás pidiendo al Señor, aleluya. No dude, no dude, no dude, no desmaye, aleluya. Sigue confiando en el Señor, sigue confiando, sigue confiando. Dios es fiel a su promesa. Alabado es el nombre del Señor. Dile en esta noche: mi milagro viene de camino. Es que mi milagro viene de camino, aleluya. Es que yo no voy a desmayar. Es que en Dios yo voy a confiar, aleluya. Tú que no estás sintonizando, abre tu boca y dile en esta noche: es que mi milagro viene de camino. Alabado es el nombre del Señor. Aleluya, Él es nuestro Dios fiel. Bendito es el nombre del Señor y a su nombre. ¿Cuántos creen que Dios es fiel? ¿Cuántos creen que su milagro viene de camino? Créalo, hermano, no lo dude, no desmaye. Bendito es el nombre del Señor, que su milagro viene de camino. Alabado es el Cordero de Cristo. Bendito es el nombre del Señor. Vamos a dejar a nuestra hermana Paulina Benjamín con la lectura de la palabra en esta hermosa noche. Aleluya, gloria a Dios. Dios te bendiga, hermano. Dios te bendiga. Aleluya, gloria al Señor. Busquemos la palabra de Dios en el Salmo 138. Alabado Dios, te adoramos, Señor. Alabanza a tu nombre, Dios. Vive para siempre, Dios. Aleluya. Esperemos y no desmayemos, que nuestro milagro va a llegar. Aleluya. Leemos la palabra de Dios desde el verso 4. Salmo 138 en el verso 4. Gloria a Dios. Amén.
La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca y cantarán de los caminos de Jehová, porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Gloria a Dios. Bendito eres, Señor. Gloria a Dios. Mantengámonos humildes. Gloria a Dios. Vive para siempre, Señor. Te adoramos, Dios, te adoramos, Señor. Oh, vive para siempre, Señor de la gloria. Alabanza a tu nombre. A ti todo el honor, la gloria, la honra, oh Dios. Gracias, Señor, por estas palabras, Padre Celestial. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios Dios. le Y al bendiga. nombre de Cristo, porque la gloria de Jehová es grande. Amén. Porque la gloria de Jehová es grande. Vamos a dejar a nuestra hermana Sinaí Margarita con las alabanzas en esta noche. Amén. Dios bendiga a mi hermana. ¿Quién está viva? ¿A su nombre? Amén. La ganas va a hacer oración para alabanza. Tata Santo, Senhor, agora que nós estamos dirigir a alabança, namo delante, Senhor. Eu vou derramar de bom chão e nos vida, Senhor. O fogo descender em lugar aqui, Senhor, e para cada vida, Tata. Me está rogando em nome de Jesus. Amém. Nós vamos cantar, dá-me fé, ó Senhor. Dame fe, oh Señor, dame fe. Dame fe, oh Señor, yo te lo pido. Dame fe, oh Señor, dame fe. Dame fe, oh Señor, yo te lo pido. Porque hay cadenas que romper, hay victorias que obtener. Cada día, cada hora, dame fe. Porque hay cadenas que romper, hay victorias que obtener. Cada día, cada hora, dame fe. Dame fe, oh Señor, dame fe. Dame fe, oh Señor, yo te lo pido. Dame fe, oh Señor, dame fe. Dame fe, oh Señor, yo te lo pido. Porque hay cadenas que romper, hay victorias que obtener. Cada día, cada hora, dame fe. Porque hay cadenas que romper, hay victorias que obtener. Cada día, cada hora, dame fe. Dame fe, oh Señor, dame fe. Dame fe, oh Señor, yo te lo pido. Dame fe, oh Señor, dame fe. Dame fe, oh Señor, yo te lo pido. Porque hay cadenas que romper, hay victorias que obtener. Cada día, cada hora, dame fe. Hay victorias que obtener. Cada día, cada hora, dame fe. Dame fe, oh Señor, yo te lo pido. Dame fe, oh Señor, dame fe.
izquierda para recoger ofrenda. Gloria a Dios. Tata Santa, ahora que nós estamos recogindo ofrenda, Senhor, vai bendicionar tu resnanco duna, Senhor, e vai multiplicar pesnanco no tinta, Tata, em nome de Jesus. Amém. Nós te canta, é o último que te avisa, tu vienes contra mim. Tú vienes contra mí con espada y jabalina, mas yo vengo contra ti en el nombre de Jesús. Tú vienes contra mí con espada y jabalina, en el nombre de Jesús, porque Jehová te entregará hoy en mis manos. Yo te venceré, porque Jehová te entregará hoy en mis manos. Y toda la tierra sabrá que de Dios es el poder, que de Dios es el poder.
bendicionar mi hermana. Dios bendiga a mis hermanos. God zegen broeders en Dios zusters. bendiga a mis hermanos. Bombini in casa di Señor. Bienvenido a la casa del Señor. We groeten iedereen die ons volgt via internet. God zegen u rijkelijk. Saludamos a todos aquellos que están en redes sociales. Dios te bendiga ricamente. En we gaan vandaag kijken wat de Heere God aan ons wil Y zeggen. hoy vamos a ver lo que Dios nos quiere decir. Ik wil graag met u lezen Romeinen 8, Quiero- vers 28. Con mucho gusto quiero leer con ustedes Romanos 8, versículo 28. 28. Romanos 8, 28. Halleluja, prijs de Heer, loof hem, maak hem groot. Alaba al Señor, adora al Señor. Engrandece al Señor. Halleluja. Heeft u het allen? ¿Ustedes lo tienen? We lezen het woord in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Leemos la palabra en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Wij weten nu dat God alle dingen doet medewerken ten goede voor hen die hem liefhebben, die volgens zijn voornemen geroepen zijn. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. U mag plaatsnemen. ¿Puede sentar? De Heere God is goed. Ik vind het heel raar dat ik eigenlijk Nederlands praat, maar als ik in de kerk ben, werkt mijn hoofd een beetje in het papiamento. Para mí es un poquito extraño porque yo soy de habla holandés, pero cuando estoy en la iglesia mi mente trabaja diferente. Ja, we gaan het doen in het Nederlands. Lo vamos a hacer en el holandés. Het vers dat we net hebben El gelezen, versículo que acabamos de leer in een andere Nederlandse vertaling, en una otra versión en el holandés zegt het laatste deel van vers 28 dice la última parte del versículo 28 dat de Heere God een plan heeft met uw leven. que el Señor Dios tiene un plan, un propósito con su vida. En het vers zegt, één ding weten wij, Y el versículo dice, una cosa sabemos, voor wie hem lief hebben, aquellos que le aman, laat God alles meewerken Dios deja todo obrar, voor hun bestwil. todas las cosas les ayudan a bien. Houdt u van de Heere God? ¿Usted ama al Señor? De Heere God vraagt, houdt u van mij? Si el Señor pregunta, ¿usted me ama? En als het antwoord is dat u van hem houdt, Y si la contesta es que usted ama al Señor, dan zegt hij, entonces Él dice, alles todas las cosas zal meewerken les ayudan ten goede voor u. a bien. Want hij heeft een plan met uw Porque Él tiene un leven. propósito con tu vida. Hoe hebben we de Heere God lief? Hoe kunnen we dat laten zien dat we de Heere God lief ¿Cómo hebben? amamos a Dios? ¿Cómo podemos mostrar que amamos a Dios? We lezen uit zijn woord. Leemos en su palabra, We praten met de Heere God. hablamos con el Padre, We bidden tot hem. oramos a Él, We komen naar de gemeente. We komen naar de diensten. venimos a las iglesias, a los servicios, We gehoorzamen hem. obedecemos a Él, We hebben respect naar hem toe Tenemos en naar onze medemensen. tenemos respeto a Él y a nuestros semejantes En we laten ons leiden door zijn Heilige y nos Geest. dejamos guiar por su Espíritu Santo. Velen van ons die hier zitten, Muchos de nosotros que estamos aquí doen deze dingen. hacemos estas cosas, Maar toch zijn er soms momenten in ons leven pero aún así hay momentos en nuestras vidas dat we ons afvragen, wat gebeurt er in mijn que nos leven? preguntamos nosotros mismos, ¿qué está pasando con mi vida? Het gaat niet goed op het werk. ¿No va bien en el trabajo? Kinderen thuis luisteren niet. ¿Los hijos en la casa no escuchan? Je man of je vrouw, het gaat niet. Tu esposo, tu esposa, las cosas no andan bien, Maar het vers zegt, pero ese versículo dice,
Als u de Heere God lief hebt, Si usted ama al Señor, zal Hij alles ten goede laten todas las meewerken. cosas te va a ayudar a bien. Dus moeten wij op de Heere God blijven vertrouwen. Pues nosotros tenemos que seguir confiando en el Señor. Hij houdt van ons. Él nos ama. Hij is er voor u. Él está allí para usted. Hij heeft een plan met uw Él tiene leven. un plan para con su vida. Het maakt niet uit hoe oud je No bent. importa tu edad. Ook al ben je boven de 60 Si jaar. estás por encima de los 60, De Heere God heeft een plan met je el Señor leven. Dios tiene un plan con tu vida. Ben je 6 jaar, ben je 7 jaar. Tienes 6 años o 7 años, De Heere God heeft een plan met je el leven. Señor tiene un plan con tu vida. Laten we gaan kijken in Handelingen 12, Vamos a Hechos capítulo 12, vers 1 tot en met 5. versículo 1 al 5. Heeft u het voor zich? ¿Usted lo tiene? Er staat daar. Está escrito allí. En omstreeks die tijd sloeg koning Herodes de hand aan sommigen van de gemeente om hun kwaad te doen. En En aquel- hij, En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. en hij liet Jacobus, de broer van Johannes, ter dood brengen met het zwaard. Y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. En toen hij zag dat dit de Joden welgevallig was, ging hij voort en nam ook Petrus in hechtenis. Nu waren het de dagen der ongezuurde broden. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. En hij liet hem grijpen en zette hem gevangen onder bewaking van 4 viertallen soldaten met het voornemen hem na het paasfeest voor het volk te brengen. Y habiéndolo tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno para que los custodiasen. Y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Petrus dan werd in de gevangenis in bewaring gehouden. Maar door de gemeente werd voortdurend tot God voor hem gebeden. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Petrus is een apostel van de Heer Jezus. Pedro es un apóstol del Señor Jesús. Hij was bezig met het werk van de Él Heer. estaba haciendo el trabajo del Señor En hij wordt in de gevangenis gezet. y termina en la cárcel. De tekst zegt, alles zal ten goede meewerken voor hem die hem Y liefhebben. el texto dice, todos los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Als we kijken naar dit gedeelte, Sí, vamos. dan vraag je af, Si miramos esta parte, nos preguntamos nosotros mismos, Petrus houdt van de Heere God. Pedro ama al Señor, Waarom is hij in de gevangenis gekomen? ¿por qué él terminó en la cárcel? Hoe zou jij je voelen? ¿Cómo sentiría usted? Je houdt van de Heere God. Usted ama al Señor Dios, Maar er gebeuren dingen die niet goed gaan. pero acontecen cosas que no van bien. Ik denk, ik althans, ik zou heel erg verdrietig zijn. Yo estaría muy triste, Ik zou boos zijn. yo estaría enojado, Ik zou teleurgesteld yo estaría zijn. desapuntado, Want je houdt van de Heere God. Je bent bezig met het werk van de Heere God. porque uno ama al Señor Dios, uno está haciendo la obra de Dios. Laten we kijken naar vers 6. Podemos ver ahí el versículo 6. Toen nu Herodes van plan was hem te doen voorkomen, lag Petrus die nacht te slapen tussen 2 soldaten, geboeid met ketenen, en schildwachten hielden voor de deur der gevangenis de wacht. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. De volgende dag zou bepaald worden wat er met Petrus zou gebeuren. Al día siguiente se iba a estipular qué iba a pasar con Hij Pedro. zou waarschijnlijk doodgemaakt worden. Probablemente le iban a matar, Maar Petrus sliep. pero Pedro estaba durmiendo.
Wanneer u een probleem hebt, Cuando usted tiene un problema, wanneer iets niet goed gaat in je leven, cuando algo no anda bien en tu vida, ben je ook rustig? ¿estás tranquilo? Petrus is rustig. Pedro estaba tranquilo, Hij heeft de vrede in zich. tenía la paz en sí, Want anders zou hij niet slapen. porque de otra manera él no podía dormir. Voor mij was het zelfs een beetje nerveus, omdat ik vandaag hier voorin moet staan. Para mí, yo estaba un poquito nervioso porque yo sabía que tenía que estar aquí enfrente. En dat je soms niet kan slapen. Y a veces no puedes dormir. Maar Petrus is aan het Pero slapen. Pedro está durmiendo. Dus dat betekent, hij vertrouwt erop Eso quiere decir que él estaba confiando dat de Heere God een plan heeft en dat het goed komt. que el Señor tenía un plan con su vida y que todo saldrá bien. Een ander ding wat ook heel erg belangrijk is. Otra cosa que también es muy importante. In vers 5 hebben we gelezen dat de gemeente continu voor hem aan het bidden En was. el versículo 5 hemos leído que la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Wat kunnen we daaruit ¿Qué leren? podemos aprender de esto? Dat we bezig moeten zijn, dat we vrienden moeten hebben die ook van de Heere God houden. Que tenemos que tener amigos que también aman a Dios. We moeten de gemeente bezoeken. Tenemos que visitar a la iglesia. Want wanneer er iets met ons aan de hand is, Porque cuando algo está pasando con nuestras dan vidas, zijn het deze mensen die voor ons bidden. son estas personas que estarán orando por En we hoeven nosotros. ze niet eens te vragen, ze doen het Y automatisch. ni siquiera tenemos que pedir a ellos para orar por nosotros, What? ellos lo hacen automáticamente. Want ik heb niet gelezen dat Petrus aan de gemeente heeft gevraagd om voor Porque hem no te he gaan leído que bidden. Pedro preguntó a la iglesia, pidió a la iglesia para orar por él. Dus we kunnen erop vertrouwen, God zijn woord zegt, Podemos confiar en lo que dice la palabra de Dios. dat we op hem moeten vertrouwen, we moeten hem lief hebben en alles zal ten goede Que meewerken. tenemos que confiar en él, tenemos que amar a él y todas las cosas nos van a ayudar a bien. Als we verder gaan lezen, dan staat er dat er plotseling in die nacht een engel kwam en er was licht. Y si seguimos leyendo, dice que de repente en la noche un ángel vino y había luz. En die engel stootte hem, Y ese ángel le tocó. ja, en hij zei hem, sta op. Y el ángel le dijo, levántate. En alle ketenen vielen los. Y todas las cadenas se cayeron. Gloria a Dios. Halleluja. Alle ketenen vielen los. Todas las cadenas se cayeron. Alles wat u vasthoudt op dit moment, Todo lo que te está deteniendo ahora en este momento. als je op God Si vertrouwt, usted confía en el Señor, zijn bloed is voldoende su sangre es suficiente om je vrij te zetten van elke ketting. para hacerte libre de toda cadena. God is goed. De engel zei aan hem, sta op El en ángel trek le- je sandalen aan. El ángel le dijo, levántate y pon tus zapatos, pon tus sandalias. En ze liepen weg. Y se fueron. Ze gingen langs al die soldaten die daar stonden. Y pasaron al lado de todos esos En soldados que estaban allí. ze kwamen bij een grote ijzeren poort. Y llegaron a una puerta grande de hierro. En die poort ging zelf Y open. esa puerta se abrió por sí misma. De engel liep nog een stukje verder met El Petrus. ángel caminó un poquito más con Pedro. En toen kwam Petrus eigenlijk bij, want hij dacht dat het een visioen was. Y ahí en ese momento Pedro se volvió en sí porque él pensaba que estaba teniendo una visión. Laten we kijken naar vers 11. Versículo 11. Vers 11 zegt, Versículo 11 dice, en Petrus, tot zichzelf gekomen, zeide, entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, nu weet ik waarlijk dat de Heere zijn engel uitgezonden heeft en mij gerukt heeft uit de hand van Herodes en uit al wat het volk der Joden verwachtte. ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Herodes had een plan met het leven van Petrus. Herodes tenía un plan con la vida de Pedro.
Maar de Heere God heeft het laatste woord. Pero nuestro Señor Dios tiene la última palabra. Soms gebeuren er dingen in ons A leven. veces acontecen cosas en nuestras vidas. Vaak wanneer we op het werk zijn. Muchas veces cuando estamos en el trabajo Je leidinggevende Tus of, superiores. of collega's. o colegas, Het gaat niet goed. no va bien. Ze werken op je zenuwen. Ellos trabajan en tus nervios. Iedere keer weer is er iets aan de hand. Cada momento es algo. En ze denken dat zij te bepalen hebben Y over ellos je. piensan que ellos tienen que decidir sobre usted. Als jij op de Heere God Si vertrouwt. usted confía en el Señor, Als jij van de Heere God si houdt. usted ama del Señor Dios, Corda, onthoud. De Recuerda. Heere God heeft het laatste woord. recuerda, el Señor Dios tiene la última En palabra. niet de mens heeft het laatste woord. Y no el hombre tiene la última palabra. We moeten blijven vertrouwen op God. Tenemos que seguir We moeten confiando en el Señor. We moeten doorgaan met Hem. Tenemos que seguir con Él. We moeten ons niet richten op onze omstandigheden. No tenemos que poner nuestra vista en nuestros problemas, Maar we moeten ons hoofd opheffen pero tenemos que alzar nuestra cabeza en ons vertrouwen stellen op de Heere y God. poner nuestra confianza en el Señor Dios. Er is nog een situatie die ik gauw met u door zou willen nemen. Hay una situación más que yo quiero pasar con ustedes rápidamente. En dat gaat over Paulus en Silas. Esto es tocante Pablo y Silas. Het staat in Handelingen 16, Está en Hechos capítulo 16. maar we gaan het niet geheel lezen. No lo vamos a leer completo. Maar Paulus en Silas waren ook bezig met het werk van de Heere God. Pablo y Silas también estaban haciendo el trabajo del Señor Dios. En mensen rondom ze heen Y la gente alrededor de ellos vonden het niet goed. no estaban de acuerdo. Ze waren niet blij met No ze. estaban contentos con ellos. En ze hebben ze gesleurd voor de gemeente, Y voor de overheid, de gemeente, ja. y lo han llevado ante el gobierno. En toen ze daar waren, Y cuando estaban allí, werden hun kleren gescheurd. sus ropas fueron Die skeur. rotas, rasgadas, Ja. En ze werden geslagen. y le golpearon. En daarna Y después werden ze in de gevangenis gezet. le pusieron a ellos en la prisión, en la cárcel. En nog iets erop erbij, Y aún, sobre todo eso, werd er een blok gezet aan hun voeten. pusieron también Het staat in cadenas en sus vers piernas. 24. Vers 16, 24. Sepa, algo así. Prijs de Heer. Amén. Y les aseguró los pies en el cepo. Ja, er werd een blok gezet. Amén, un cepo. En middernacht Y medianoche, waren Paulus en Silas aan het lofprijzen. Pablo y Silas estaban adorando a Dios. Ze waren bezig tot God te praten, met God, tot God te bidden. Estaban hablando con Dios, estaban orando a Dios. Laten we even eerlijk zijn. Podemos ser, seamos honestos. Als jij dit mee had gemaakt, Si usted hubiera estado en esta situación, zou je de Heere God lofprijzen? usted estaría alabando a Dios en esa circunstancia. Zou je hem aanbidden? ¿Estaría usted adorando a Él? Zou je tot hem bidden? ¿Usted estaría en oración en una situación así? Hele moeilijke situatie. Una situación muy difícil. Maar wanneer we de Heere God lief hebben, Pero si amamos a Dios, dan geeft Hij ons die kracht Él nos da esa fuerza om hem te blijven aanbidden, om hem te blijven para seguir lofprijzen. adorando y alabando a Él. En door deze lofprijzing hoorden alle andere gevangenen van de Heere God. Y todos los otros presos oían estas alabanzas y Ze, oían de Dios. ze hoorden hoe deze twee mannen de Heere God groot maakten. Ellos escuchaban cómo esos dos hombres estaban engrandeciendo a Dios. En op een gegeven moment kwam er een zware En aardbeving. en dado momento había ahí un temblor En alle boeien gingen los. y todas las cadenas se soltaron. Iedereen was vrij. Todos estaban libres. En die bewaarder, die schrok. Y el que los custodiaba se espantó. En eigenlijk wilde hij zichzelf Y vermoorden. él quería matarse.
Maar Paulus zei hem, nee, we zijn er allemaal nog. Pablo le dijo, no lo hagas, todos nosotros estamos aquí. En deze bewaarder kwam ook tot geloof. Y este soldado también vino a la fe. Wat leren we ¿Qué hieruit? podemos aprender de este caso? Aanbid God, prijs God. Adora a Dios, alaba a Dios. Het maakt niet uit in welke situatie je No bevindt. importa en cuál situación usted se encuentra, Blijf hem aanbidden, blijf hem prijzen. sigue adorando a Él, sigue alabando a Él. Want die tekst zegt, Porque este texto dice, turcos ta obra pa bom, todas las cosas ayudan a bien pa esnanku ta stima, Señor. por aquellos que aman al Señor. Laat deze tekst Que este texto, uw lijfspreuk zijn. un dicho para, que este texto sea un dicho para tu vida. Bij ons thuis gebruiken we het heel vaak. En casa usamos esto muchas veces. Zodra iets eventjes niet gaat zoals hoe wij denken dat het moet gaan, A cada momento, si algo no sale bien como nosotros pensamos que tenía que ser, dan zeggen we het niet in het Nederlands. no lo decimos en el holandés, Nos sabi sa lo napapiamento. decimos en el papiamento. Turcos ta obra pa bong pa esnanku ta stima, Señor. Todas las cosas ayudan bien para aquellos que aman al Señor. Die tekst kan ik in het Nederlands niet eens zo snel zeggen. Este texto no lo puedo decir así tan fácil en holandés, Maar blijf vertrouwen op God. pero sigue confiando en el Señor. Hij houdt van jou. Él te ama. Hij heeft eerst van ons Él nos gehouden. amó primero En nu kunnen wij van hem y ahora houden. nosotros podemos amar a Él. En de laatste tekst die ik samen met u zou willen Y el lezen último texto que quería leer con usted is in Nahum. en Nahum, Zie, 1 Nahum. vers 7. Nahum 1, versículo 7. Ja. Daar staat er. Nahum is na Micha. Después de Micha. Después de, Micha. después de Miqueas, Prijs de Heer. Loof hem. Heeft u het gevonden? ¿usted lo encontró? Er staat daar, de Heer is goed en sterk. De Heer is goed Jehová es bueno, een sterkte ten dagen der benauwdheid. fortaleza en el día de la angustia Hij kent hem die bij hem y schuilen. conoce a los que en él confían. Dus de Heere God, als u van de Heere God houdt, Pues si usted ama al Señor Dios, dan kent hij u. entonces Él te conoce. Maak tijd voor hem. Maak tijd voor hem, Haga tiempo para Él, want hij is daar om u te porque helpen. Él está allí para ayudar a usted. En blijf vasthouden aan die tekst. Y sigue agarrado a este texto, Dat u de Heere God moet liefhebben. que usted tiene que amar al Señor En dan doet hij alles ten goede meewerken. y que todas las cosas ayudan bien Voor hen die overeenkomstig zijn voornemen geroepen zijn. para todos aquellos que conforme al propósito de Dios son llamados. Amen. De Heere God is goed. Ik Dios wil u is vragen om op te staan. Podemos estar de pie. Vader God, we danken u, o mijn Heer. We danken u voor uw woord, o mijn Gracias, Vader. Señor, por tu palabra. Vader, en we danken u, o mijn God, dat u van ons houdt, o mijn Gracias God. que usted ama a nosotros, En dat u een plan heeft met ons que usted tiene un leven. plan con nuestras vidas. Vader, en vanavond willen we u zeggen Y esta noche queremos decirte dat we van u houden, que te Heer. amamos, Dios. Heere God, en als er een moment is geweest Señor, si había un momento en nuestras vidas dat we even hebben que losgelaten, un momento Heer. hemos soltado, Dat we Señor, onze eigen weg zijn gegaan, y o que mijn hemos God. ido en nuestro propio camino. Dan bid ik dat u ons vergeeft Yo te daarvoor, o pido, mijn Dios, Heer. perdónanos por eso que hemos Vader, en hecho. vanavond willen we opnieuw
opnieuw met u beginnen. Padre, en esta noche queremos empezar de nuevo contigo. Neemt u ons aan, o mijn Vader. Recíbenos, Señor. Vader, en gaat u uw gang in ons leven. Señor, haz tu obra en nuestras vidas. Vader, we heffen onze ogen, onze hoofden op naar u. Señor, alzamos nuestros ojos, nuestra cabeza hacia usted. Want u bent onze hulp. Porque usted es nuestra ayuda. U bent het, o mijn Heer, die we nodig hebben in het leven. Usted es aquel que nosotros necesitamos en esta vida. Nos te reconocemos como Dios, oh mi Erkennen Rey. je als God, ja, te reconocemos como Dios. Zie mir, Señor, Vader, en u bent het die ons leven heerst, o mijn Heer. U bent het die alles onder controle Y heeft, usted, oh Vader. Dios, tiene todas las cosas bajo control. Vader, en we geloven in u. Y Padre, creemos en usted. We gaan samen met u, o mijn Heer. Vamos junto con usted, Señor. Ja, o mijn Vader. Sí, mi Padre. Alle lof en eer is Es u. hora de alabar a Dios. Es hora de glorificarle. Es hora de decirle te amo. Es hora de invocar su nombre. Es hora de alabar a Dios. Es hora de glorificarle. Es hora de decirle te amo. Es hora de invocar su nombre. Y con las manos levantadas te adoramos y te bendecimos. Hoy todos juntos te amamos e invocamos tu glorioso nombre. Y con las manos levantadas te adoramos y te bendecimos. Hoy todos juntos te amamos e invocamos tu glorioso nombre. Halleluja. We heffen onze handen op naar u, o mijn Alzamos God. nuestras manos a Want u Dios. bent onze God. Usted es nuestro U Dios. bent onze Heer. Usted es nuestro Señor. We vertrouwen op u, o mijn Confiamos God. en usted. U alleen, o mijn God. Het gaat om u alleen in ons leven, Vader. Usted es nuestra vida, Señor. Vader, dat wij minder mogen worden. En dat u meer wordt in ons, o mijn Usted puede Heer. crecer más en nosotros. O Vader God. Oh Dios. We zeggen u vanavond dat we van u houden, Te decimos en Heer. esta noche que te amamos, We Señor. houden van u, o mijn Te God. amamos, Señor. U alleen, Vader, we houden van u, o mijn God. Solamente usted te amamos, U bent Señor. onze Vader. Usted es nuestro Padre. En we danken u dat u ons heeft geaccepteerd als uw kinderen, o Gracias que mijn usted God. ha aceptado a nosotros. We houden van u, Amamos koning a usted, Jezus. papá. We houden van u, Vader God. Amamos a usted, papá. We houden van uw geest van God. Amamos tu Espíritu Santo. Raak aan vanavond. Toca en esta noche. Raak aan vanavond. Toca en o esta mijn noche. Heer. Want het gaat om u alleen. Het gaat om u alleen, o mijn Heer. Pero todo es alrededor de usted, Om Señor. u en u alleen, o mijn Vader. Solo usted, papá. Halleluja. Y con las manos levantadas
Saludamos a todos aquellos que están en sintonía en esta noche. Saludamos los hermanos de Curazao, los hermanos de aquí en Bonaire, en Guyana Francesa. Alabanza al Señor. Nossa saludatura están Amén. En Guyana Francesa. Los aquí, Guyana Francesa. amén. Los que están aquí en Bonaire, Es un ancutana Bonaire. allá en Curazao, Es un ancutana Corsou. y nos mandan saludos. Y Nós manda nossa saludo para salu- nós. Amén. Desde Curazao, Por Igor Sou, Igor Campagnaro y Francis Pensé. Igor Campanhar e Francis Menchei. Amén. Desde Guyana Francesa, Marta González. Por Guiana Francês, Marta Gonzalez. Y creo que aquí en Bonaire, Daqui aqui na Boneiro, Luna Genti Milford Dunia Gente. nos manda a decir: Manda avisa-nos. Merci Seigneur Danke, Senhor, pour tes bienfaits envers moi et ma famille. A su nombre la gloria. Gloria a Dios. También nos manda saludos de hermano Rusty Charles. Aleluya. irmão Ross e Charles também manda saludos. Glória a Jesus. Aleluia. Nossa saludatura está seguindo. Dank u, Jezus. Dank u, Vader, Gracias, voor uw Padre. woord. Gracias. Dank u, o mijn God, dat u Gracias, met ons mijn gaat. O mijn Heer, en dat u ons leidt, o mijn Heer. Vader, en we danken u dat u Gracias, een Padre. plan heeft met ons tenemos leven, un propósito Vader. en nuestras vidas. Vader, en we houden vast Te aan amamos, u, Señor. Vader. We houden vast aan u, o Y mijn God. agarramos, nos mantenemos agarrados a usted, papá. Dank u dat u met ons gaat, Heer. Gracias, que usted In va con Jezus Christus naam. En el nombre de Jesús. Amen. Amén. Gloria a Jesús. Y cuando dar Dios gracias en esta noche. Quando que nos danke benoite. Pueden tomar asiento, alabanza al Irmão Señor. Cocinda, Nuestro Dios es bueno. nosso Deus está bom, Nuestro Dios es grande. nosso Deus está grande. Y otra vez Él nos volvió a hablar en esta noche. E Amén. dia mais ele papel conosco benoite. Tenemos un visitante en esta noche. Nós um visitante benoite, Alabanza al Señor. Que se llama Moisés. que chama Moisés. ¿Dónde está Moisés? Onde Moisés está? Amén. Cuando le dicen bienvenido. Quando já pensei, vamos venir? Viene de Perú, ya es cristiano. Amén. Y dejó a Faraón en Perú. Alabanza al Señor. Cuando dice bienvenido en esta noche. Gloria al Señor. Amén. Usted está bienvenido en la casa del Señor. Quando bom menino na casa do Senhor, Y las puertas están abiertas para usted. e a Amén. porta não está a abrir, papo. ¿Qué tenemos este sábado, hermanos? Que nós já sabe a hora humana. Vigilia. ¿A qué hora empieza? Quando nós vamos começar? A las 8. Amén. Pues no se olviden. Invitamos a todos para que estar con nosotros este jueves. Não olvidar, nós temos invitado a para estar já web sabor conosco. Porque donde tenemos otro servicio de estudio. Caminho nós temos serviço mais de estúdio. Donde Dios nos va a volver a hablar. Caminho Deus tem papel conosco a trove. Tuvimos un precioso ayuno. Nós estávamos de precioso ayuno. Dios me fortaleció a mí, no sé de usted. Deus a fortalecer a mim, mensagem divo. Amén. La semana antes, en el Día de Armonía, Esse man prometem dia harmonia. y ese fin de semana que pasó en ese ayuno, Dios me ha fortalecido de manera muy especial. E de fim de semana que passa de ayuno também Deus a fortalecer-me de maneira especial. Y este sábado yo sé que Él me va a bendecir porque Él tiene un plan con mi vida. Alabanza al Señor. E já sabe o mensagem de bendição nami, porque eu tenho plan com minha vida. Amén. Dios bendiga a nuestros seguidores. Deus bendiga os seguidores, Nuestra hermana Dilia con nosotros. nosso mandilha conosco. Con lo que falta. Dame amigo, inyong hinipor, ocupa el lugar. Noong día, madunamo, en mi corazón, pavo por dirigir. Vivo un día especial. Nunca me por olvidar cómo llegan a mi vida y para transformar mi vida de un vida de dolor para una vida de amor.